Esta es la historia de un peón humilde que todos menospreciaban en aquella hacienda, y de un viejo cerdo que ya nadie quería, pero que Dios usó para revelar el verdadero corazón de cada persona. Jacinto llegó cada mañana a la hacienda El Mirador antes que saliera el sol. Sus manos ásperas y agrietadas por el trabajo duro abrían los corrales mientras el rocío aún cubría los pastizales. Había servido allí por más de 15 años, siempre el primero en llegar y el último en irse, pero don Augusto, el patrón, nunca había mostrado el menor aprecio por su dedicación. ¡Jacinto! La voz potente del hacendado retumbó por el patio principal aquella mañana. «Necesito que vengas acá inmediatamente». El peón dejó la pala con la que limpiaba el corral de las vacas y se apresuró hacia la casa grande. El sudor le corría por la frente mientras se quitaba el sombrero gastado al cruzar el umbral. A sus órdenes, patrón, dijo con la cabeza ligeramente agachada. Don Augusto estaba terminando su desayuno. Un plato de huevos con jamón reposaba medio vacío junto a una taza de café humeante. Sin levantar la mirada, señaló hacia la ventana. «Ese cerdo viejo ya no sirve para nada. Quiero que lo sacrifiques hoy mismo. Ya es tiempo de deshacernos de él». Jacinto sintió un nudo en la garganta. Conocía bien al animal. Era Manchado, el cerdo más antiguo de la hacienda. Había sido uno de los primeros animales que el propio Jacinto había ayudado a criar cuando llegó a trabajar allí. Durante años, Manchado había sido un semental excepcional, padre de cientos de lechones que habían traído buenas ganancias a don Augusto. Pero patrón se atrevió a decir: «Manchado todavía está fuerte. Puede ser útil por un tiempo más». Don Augusto golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. «¿Acaso te estoy pidiendo tu opinión? Ese animal ocupa espacio y come alimento que podría ser para los cerdos jóvenes. No produce nada y solo genera gastos. Hoy mismo debe ser sacrificado». Jacinto apretó el sombrero entre sus manos. Sus ojos se posaron en el viejo cerdo que descansaba bajo un árbol, ajeno a que decidían sobre su destino. «Si me permite, patrón», tragó saliva. «¿Podría comprarlo yo?». Una carcajada brotó de la garganta de don Augusto. Limpió su boca con una servilleta de tela y miró a Jacinto con desdén. «¿Tú? ¿Con qué dinero? Apenas te alcanza para mantener a tu familia en esa choza donde vives». El peón mantuvo la mirada firme, a pesar de la humillación. «Tengo algunos ahorros, patrón. No mucho, pero podría pagarle algo por él». Don Augusto lo estudió con curiosidad. Luego sonrió con malicia. «Está bien. Te lo venderé por 500 pesos». Era una suma absurda para un cerdo viejo. Jacinto sabía que era injusto, pero también sabía que era la única manera de salvar a Manchado. «Los tendré listos mañana, patrón. Los quiero hoy antes del atardecer, o el animal va al matadero», sentenció don Augusto, regresando a su desayuno como si Jacinto ya no estuviera allí. El peón salió con el corazón pesado. 500 pesos eran todos sus ahorros de los últimos 2 años. Dinero que guardaba para los zapatos nuevos de sus hijos, para medicinas si alguien enfermaba, para emergencias que siempre acechaban a los pobres. Mientras continuaba sus labores, su mente no dejaba de pensar en el viejo Manchado. Lo observó a distancia. El cerdo dormitaba bajo la sombra, con su cuerpo grande y gastado por los años. Tenía cicatrices de antiguas peleas cuando defendía su territorio, y su andar era lento, pero todavía había dignidad en él. A la hora del almuerzo, Jacinto se sentó bajo un árbol, sacó un trozo de pan y un poco de queso. Se quedó mirando su comida, pensando en el dinero que debía entregar. A unos metros, Manchado osaba en la tierra, buscando raíces. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil por salvar algo que otros consideraban sin valor? Si es así, escribe la palabra
compasión en los comentarios, para recordar que a veces lo que parece una locura a los ojos del mundo puede ser un acto de gran sabiduría a los ojos de Dios. Al caer la tarde, Jacinto se presentó en la oficina de don Augusto. Con manos temblorosas, sacó de su bolsillo un pañuelo anudado. Lo desató y contó las monedas y billetes arrugados sobre el escritorio. «Aquí están los 500 pesos. Patrón», dijo con voz firme, a pesar del dolor de ver partir sus ahorros. Don Augusto contó el dinero con una sonrisa burlona en los labios. Cuando terminó, miró a Jacinto y soltó una risa corta. «Felicidades. Acabas de comprar un cerdo que vale menos de la mitad. Puedes llevártelo ahora mismo». Los peones que pasaban cerca de la oficina escucharon la conversación. Pronto, la noticia corrió por toda la hacienda. Jacinto había gastado todos sus ahorros en un cerdo viejo que pronto moriría. Las risas no se hicieron esperar. «¡Miren al tonto de Jacinto!», gritó uno de los trabajadores cuando lo vio dirigirse al corral para buscar a Manchado. «Gastó su dinero en un cerdo que apenas puede caminar». Si esta historia te está resonando, no olvides dejar tu like y suscribirte para recibir más relatos que nos enseñan sobre la vida y la fe. Jacinto aguantó las burlas con la cabeza en alto. Colocó una cuerda al cuello de Manchado y comenzó a guiarlo hacia su pequeña parcela, a unos 2 kilómetros de la hacienda. El animal avanzaba despacio y el trayecto que normalmente Jacinto hacía en 30 minutos les tomó casi 2 horas. Cuando llegaron, María, su esposa, salió a recibirlo con una expresión de asombro y preocupación. «¿Qué es esto, Jacinto?», preguntó mirando al enorme cerdo. «Es Manchado», respondió él. «Don Augusto iba a sacrificarlo hoy». María se llevó las manos al rostro. «¿Y por eso lo trajiste? ¿Cuánto pagaste por él?». Jacinto bajó la mirada. «Todos nuestros ahorros». El rostro de María palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Los 500 pesos? ¿El dinero para los zapatos de los niños? ¿Para las medicinas?». Jacinto asintió en silencio. María entró a la casa sollozando, mientras sus 3 hijos salían curiosos a ver al nuevo habitante. Al principio, miraron con recelo al animal, pero pronto se acercaron para acariciar su lomo. Esa noche, Jacinto construyó un pequeño refugio para Manchado con tablas viejas y paja. El cerdo se acomodó allí, exhausto por el largo camino. María no dirigió palabra a su esposo durante la cena, y los niños, sintiendo la tensión, comieron en silencio. Antes de dormir, Jacinto se arrodilló junto a su cama. «Señor», murmuró, «quizás todos piensen que soy un tonto, incluso mi propia esposa. Tal vez lo soy, pero no podía dejar que mataran a ese pobre animal que tanto ha dado. Si me equivoqué, ayúdame a arreglarlo. Y si no, muéstrame tu propósito en todo esto». Los días pasaron. Jacinto seguía trabajando en la hacienda, soportando las burlas constantes. «Ahí va el hombre que cambió el futuro de sus hijos por un cerdo viejo», decían a sus espaldas. Don Augusto no perdía oportunidad de humillarlo frente a los demás. Mientras tanto, en casa, algo curioso comenzaba a suceder. Manchado, que al principio apenas se movía, empezó a recuperar vigor. María, aunque aún resentida, le daba los desperdicios de la cocina, y los niños lo habían adoptado como mascota. Le hablaban, lo cepillaban y jugaban cerca de él. Un día, cuando Jacinto regresó del trabajo, encontró a su esposa sentada junto al cerdo, acariciándole las orejas. «Es extraño», dijo ella. «Parece más joven que cuando lo trajiste». Era cierto. El pelaje de Manchado, antes opaco, ahora lucía más brillante. Su andar, aunque todavía lento, era más firme, y sus ojos habían recuperado un brillo que Jacinto recordaba de años atrás. «Solo necesitaba cariño y descanso», respondió Jacinto con una sonrisa. Con el tiempo, María fue perdonando a su esposo.
Veía cómo el animal se había convertido en parte de la familia, cómo los niños corrían a recibirlo junto con Manchado cuando regresaba del trabajo. Quiero saber también quién escucha estas historias. Escríbeme abajo tu nombre y desde qué país o ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada uno de ustedes. Pasaron 3 meses. Una mañana, Jacinto despertó al escuchar un alboroto en el patio. Al salir, vio a sus hijos rodeando el refugio de Manchado. Al acercarse, se quedó boquiabierto. Junto al viejo cerdo, había 8 lechones recién nacidos que se amamantaban de una cerda salvaje. «¡Papá!», gritó el mayor de sus hijos. «¡Manchado tiene familia!». Jacinto no podía creerlo. De alguna manera, el viejo cerdo había atraído a una cerda salvaje de los bosques cercanos, algo que jamás había sucedido antes. La cerda, joven y fuerte, había parido allí, confiando en Manchado y en la seguridad del pequeño refugio que Jacinto había construido. La noticia corrió rápido por la comarca. Vecinos se acercaban para ver el extraño fenómeno. Un viejo cerdo domesticado que había formado familia con una cerda salvaje. Algunos ofrecían comprar los lechones, sabiendo que serían animales fuertes, mezcla de la experiencia de Manchado y la robustez de la cerda montés. Un domingo, después de la misa, don Eugenio, el veterinario de la región, pasó por la casa de Jacinto. Examinó a los lechones con detenimiento. «Son extraordinarios», declaró. «La mezcla de estas 2 razas podría ser muy valiosa. Más resistentes a enfermedades, más adaptables al clima, mejores para reproducción». Los ojos de Jacinto brillaron. «¿De verdad lo cree, don Eugenio?» «Estoy seguro», respondió el veterinario. «Si los crías bien, estos lechones podrían fundar una nueva línea muy cotizada. Yo mismo te compraría 2, a buen precio». En las semanas siguientes, más gente se interesó en los lechones. Jacinto vendió 6 de ellos, quedándose con 2 hembras para continuar la crianza. El dinero obtenido triplicaba los 500 pesos que había pagado por Manchado. María lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Perdóname por haber dudado de ti», le dijo. «Veías algo en ese viejo cerdo que nadie más podía ver». Jacinto sonrió. «No fui yo quien lo vio primero. Fue Dios quien puso compasión en mi corazón». La fama de los lechones de Manchado llegó hasta oídos de don Augusto. Un día, mientras Jacinto trabajaba en los establos, el patrón se le acercó con expresión seria. «He oído que ese viejo cerdo que te vendí ha producido una camada especial», dijo, tratando de sonar casual. Jacinto asintió sin dejar su labor. «Así es, patrón. Dios ha sido generoso. Quiero comprártelo de vuelta», declaró don Augusto. «Te daré 1000 pesos por él, el doble de lo que pagaste». Jacinto dejó la escoba y miró directamente a los ojos de su patrón por primera vez en muchos años. «Lo siento, don Augusto, pero Manchado no está a la venta. Se ha convertido en parte de nuestra familia». El rostro del hacendado enrojeció. «Te estoy ofreciendo el doble. Sería un tonto si rechazas mi oferta». Jacinto sonrió suavemente. «Ya una vez me llamaron tonto por comprar un cerdo viejo. No me importa que lo hagan de nuevo por no venderlo». Don Augusto apretó los puños. «Está bien, 2000 pesos, y es mi última oferta». Jacinto negó con la cabeza. «No es cuestión de dinero, patrón. Hay cosas que no tienen precio». Furioso, don Augusto se marchó amenazando con despedirlo. Pero no lo hizo. En el fondo, algo había cambiado en la forma en que veía a Jacinto. Ya no era solo un peón ignorante, sino un hombre con principios firmes. Con el paso de los meses, la pequeña granja de Jacinto prosperó. Los 2 lechones que conservó crecieron fuertes y saludables. La cerda salvaje permaneció junto a Manchado, y juntos tuvieron 2 camadas más. Jacinto pudo construir una casa más grande, comprar ropa y zapatos nuevos para sus hijos, e incluso contratar ayuda para la creciente crianza de cerdos.
Un día, don Eugenio, el veterinario, llegó acompañado de un hombre de la ciudad, bien vestido y con aire de importancia. Jacinto dijo: «Don Eugenio, te presento al señor Mendoza, representante de la Asociación Nacional de Criadores. Ha venido especialmente para ver tus cerdos». El señor Mendoza examinó a los animales, tomó notas y fotografías, y finalmente se dirigió a Jacinto con admiración. «Lo que has logrado aquí es notable. Esta cruza entre cerdo doméstico y jabalí montés ha producido una variedad única. Queremos registrarla oficialmente y proponer que lleve tu nombre: Cerdo Jacinto». La noticia corrió como pólvora por toda la región. El humilde peón que todos habían ridiculizado por comprar un cerdo viejo, ahora era reconocido por crear una nueva raza de cerdos resistentes y productivos. Don Augusto, impulsado por la curiosidad y quizás por algo de remordimiento, visitó la granja de Jacinto un domingo. Quedó asombrado al ver lo que había logrado su antiguo peón. Donde antes había una choza, ahora se levantaba una casa digna. Donde había un pequeño corral improvisado, ahora había instalaciones adecuadas para la crianza de docenas de cerdos. Y allí, bajo un frondoso árbol, descansaba el viejo manchado, ya con el hocico completamente blanco, pero con la dignidad de quien ha cumplido su propósito en la vida. «Tenías razón», Jacinto admitió don Augusto con voz quebrada. «Yo solo vi un animal viejo y sin valor. Tú viste algo más». Jacinto puso una mano en el hombro de su antiguo patrón. «A veces, don Augusto, lo que parece inútil a los ojos del mundo, tiene un gran propósito a los ojos de Dios». Años después, cuando Manchado finalmente partió de este mundo, Jacinto le construyó un pequeño monumento en su granja. Una simple placa que decía: «Aquí descansa Manchado, a quien todos dieron por acabado, pero Dios usó para enseñarnos a ver con el corazón». La historia de Jacinto y su cerdo se convirtió en leyenda en toda la comarca. Padres la contaban a sus hijos, maestros a sus alumnos, pastores a sus fieles. Una historia sobre cómo la compasión puede transformar lo despreciado en valioso, lo descartado en tesoro. Nunca olvides esto: el mundo siempre buscará descartar lo que considera viejo, inútil o sin valor, pero los ojos de la compasión ven posibilidades donde otros solo ven desperdicios. Y Dios siempre honra a quienes se atreven a valorar lo que todos desechan, porque en su reino los últimos serán los primeros. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que tal vez esté siendo menospreciado o que sienta que su valor está disminuyendo con el paso de los años. Recuérdale que mientras hay vida, hay propósito, y que a menudo nuestras mayores bendiciones vienen de aquello que el mundo considera sin valor.